Hola a todos los segundos medios. En esta unidad número 1 vamos a seguir hablando acerca de las biografías, acerca de lo que significa emigrar, acerca de lo que significa desprenderse, trasladarse de un lugar a otro, lo que trae como consecuencia en la persona, la visión de esas personas que tuvieron la necesidad de mudarse, de esconderse, de vivir en persecución, de desprenderse de su familia, de su entorno. Y esto lo refleja claramente Ana Frank en su diario, que es eh, la información que les dejé plasmada en la guía número 4. Ahí van a conocer un poco sobre Ana Frank, sobre su contexto, porque ella escribía de esa forma, que era lo que ocurría en esa época. Y yo vengo a ampliar la información de esa guía en esta clase número 2. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos conocer o leer un poco acerca de Ana Frank y qué estaba ocurriendo con ella, porque ella era perseguida. Ana Frank, en esta primera página es algo, son rasgos muy superficiales que voy a hablar acerca de ella y poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Ana Frank era una niña judía, como les dije, que se escondió en el 1942 de los nazis durante la ocupación de los Países Bajos. Fue descubierta 2 años después y fue trasladada a un campo de concentración en Bergen-Belsen, ¿ya? Y ahí murió por una enfermedad en 1945. Entonces, para comprender un poco por qué Ana Frank fue perseguida, por qué Ana Frank escribió de esa forma, por qué Ana Frank estaba escondida con su familia, vamos a comprender qué es ser judío. Los judíos o el judaísmo es una de las religiones más antiguas de la historia y la primera que se erigió claramente como monoteísta, es decir, que creen en un solo Dios. Los judíos son seguidores del Dios Jehová, quien según la Biblia transmitió su legado a los hebreos a través de Moisés y los 10 mandamientos. Entonces tenemos que ser judíos, ¿verdad? Ahí nos muestra en qué creen los judíos, ¿ya? En el Dios Jehová. Y son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios. Eso es importante como recalcar. Pero ¿qué pasa el ser judío? Porque se supone que hay libertad en la actualidad, ¿verdad? Para tú escoger a quién adorar, ¿ya? Pero se presenta una situación en esos años particularmente eh, que se llama el antisemitismo, ¿ya? Vamos a ver qué es el antisemitismo. El antisemitismo es la tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos. No quiere decir que esto ha sido erradicado, ¿ya? La política racial nazi, ¿verdad? Ahí donde se ve mayormente reflejado en toda la historia, donde se vio reflejado ese odio hacia los judíos, fue en el momento en que Hitler dirige a lo que conocemos como los nazis, ¿ya? Fue evolucionando entre los años 1934 y 1939. El partido nazi se convirtió cada vez más radical en sus opiniones sobre el tratamiento de las minorías en Alemania, ¿verdad? Recuerden que eh, Ana Frank era de Alemania, ¿verdad? Pero su fe era del judaísmo, ¿sí? Sobre todo hacia los judíos, ¿ya? Entonces la persecución vino hacia las minorías, ¿ya? Y se enfocaron básicamente en la persecución hacia los judíos. Y ahí estaba Ana Frank y su familia. ¿Ya? En 1933, la persecución de los judíos por parte del nazismo se convirtió en una política activa. Como les dije, estaban solamente enfocados en la persecución y erradicación de los judíos. Los nazis acusaban a los judíos de todos los problemas de Alemania, es decir, la pobreza, el desempleo, incluso hasta la derrota de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Como les dije, el líder en esa época, Hitler, ¿verdad? Eh, a, con su partido político, los nazis, lo que conocemos como los nazis, matan a casi 6 millones de judíos siendo asesinados en lo que nosotros conocemos como el Holocausto, ¿no? Entonces,
vamos a cerrar esta temática de la contextualización de por qué Ana Frank estaba siendo perseguida, por qué estaba siendo atacada, por qué ella tenía que huir, por qué tenía que trasladarse de un lugar a otro, por qué escribía de esa forma. Ya sabemos como en síntesis, ¿verdad? La génesis del problema que ella tenía o la causa de su problema. Vamos ahora a conocer a ella como persona, qué representaba, cómo fue su vida. Está muy resumido. Yo igual en la guía número 4 les dejé un video para ampliar la información de una forma más visual, si lo quieren hacer así. También les dejé algunos textos donde definen la niñez, la vida, el contexto, la forma de escribir y mucha otra información. Entonces voy con Ana Frank, conocida, o su nombre de pila es Annelies Marie Frank, conocida en español como Ana Frank. Nació en Frankfurt del Meno, 12 de junio de 1929, ¿ya? Y muere en Bergen-Belsen, febrero o marzo, no hay una fecha corroborada, de 1945. Fue una niña alemana con ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo, donde dejó constancia de los 2 casi años y medio que pasó ocultándose con su familia. Y además estaba con 4 personas más. ¿Ya de quién se estaba ocultando? De los nazis. ¿En dónde? En Ámsterdam, Países Bajos, durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que fueron descubiertos de su escondite, Anne y su familia fueron capturados y llevados a distintos campos de concentración alemanes. Los campos de concentración, ¿verdad? Era eso, donde los alemanes arrestaban y concentraban a los judíos, ¿ya? Ahí los hacían trabajo pesado, los torturaban, hasta el punto de también asesinarlos, ¿ya? En grupos. Es una historia bien cruda. El único superviviente de los otros escondidos fue Otto Frank, su padre. De esas personas, ¿verdad? De la familia Ana Frank, más las 4 personas adicionales que se ocultaban en la casa de atrás, lo que se conoce ahora como la casa de atrás, ya el único que sobrevivió a todo ese proceso fue Otto Frank, que fue el padre de Ana Frank. Ana fue enviada al campo de concentración nazi el 2 de septiembre del 44 y más tarde al de Bergen-Belsen, donde murió de tifo, ya alrededor de mediados de febrero del 45, unos 2 meses antes de que el campo fuera liberado. En 1947, apenas 2 años después de terminada la guerra, su padre publicó el diario bajo el título La casa de atrás. ¿Ya? Entonces, Otto, cuando sale del campo de concentración donde son liberados, consiguen el diario de Ana Frank y él decide publicarlo bajo el título de La casa de atrás, porque así fue conocido el lugar donde ellos se ocultaban, ¿ya? Donde duraron 2 años. Entonces, tenemos la información. Yo quería explicarles qué significaba ser judío, qué significaba estar escondido en esa época, para que comprendieran un poco las palabras de Ana Frank en su diario, por qué escribía de esa forma, por qué se expresaba de esa forma, cuáles eran sus angustias, sus penas, sus tristezas, ¿ya? Pero sobre todo fue una niña que siempre fue muy realista, ¿ya? Dejó plasmado en su diario el realismo que vivía, los sentimientos, la descripción como tal de cómo era toda esa situación junto a su familia y las personas que estaba escondidas. Entonces es importante conocer, cuando nosotros leemos acerca de algo, el contexto que la rodea en ese momento, qué estaba ocurriendo en el entorno de esa persona que escribe, porque es sumamente importante aprender de las causas políticas, sociales, emocionales, tanto individual como de una forma general de la persona que escribe, porque así nosotros podemos interpretar de una mejor forma o de una mejor manera lo que vamos a leer, ¿ya? Si nosotros comprendemos que es ser judío, que estaba ocurriendo con Hitler, en qué consistían los guetos donde los judíos eran
eran hacinados, donde eran desechados. Luego los campos de concentración, las cámaras de aire que utilizaban para matar a los judíos en masa. Son muchas cosas que debemos comprender, ¿verdad? Para entender y posicionarnos en las palabras de Ana Frank. Entonces yo en esta clase corta, yo quería explicarle o más o menos contextualizar qué ocurría en la vida de Ana Frank para que ella escribiera y por qué su diario llegó a ser tan famoso o tan importante para la historia. ¿Ya? Es porque ella dejó plasmado lo que estaba ocurriendo como una forma, como una prueba de fe de lo que estaba viviendo y de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Yo los invito a que puedan seguir investigando acerca de Ana Frank, conociendo su historia. El contexto es sumamente interesante que ocurría durante la ocupación de los nazis en los Países Bajos, la Segunda Guerra Mundial, donde hubo varios eventos sumamente importantes que debemos empaparnos para comprender la génesis de la problemática que había en ese momento y por qué la gente huía y por qué ser judío era algo sumamente malo para esas personas. Entonces yo los invito a que puedan indagar aquí en el video, retroceder, leer, ampliar la información, tomar nota, leer toda la información de la guía, que es importante también para, no solo para contestarla, sino para comprender el contexto de Ana Frank. También leer el diario de Ana Frank, es un libro que tiene una lectura muy fluida, que es fácil de empaparse del tema y leerlo de una forma rápida. Ya ver videos, el video también les dejé un video adicional en la guía. Entonces hay muchas formas de entrar en esta temática, comprenderla y sacarle bastante provecho para aplicarla a nuestras vidas, lo que es trasladar la información de épocas en específico a lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, el encierro de nosotros ahora es debido a una causa distinta, ¿ya? Pero al final trae consecuencias sentimentales, mentales, psicológicas, ¿verdad? Que también tienen una repercusión en nuestras vidas y en nuestra forma de ver el mundo. Entonces, quiero que vayamos comparando información, que podamos aprender y finalmente siempre estar agradecido a las circunstancias que tenemos y la forma en que podemos sacarle provecho. ¿Ya? La vida consiste en eso, en sacarle provecho a las cosas buenas y no tan buenas. Yo espero que tengan un feliz día. Muchas gracias.